Hola, ¿cómo están? Qué gusto recibirles. Naciones Unidas es un organismo que está poniendo en tela de juicio justamente el verdadero papel que cumple el multilateralismo. Pero, ¿qué función tanto emplea este organismo? ¿Cómo impacta su acción o inacción en los pueblos del mundo? Hoy lo analizamos. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de este organismo multilateral, Naciones Unidas. Organización de Naciones Unidas, ¿a quién responde? Vamos a desplegar nuestro mapa mundo. Identificamos a esta nación, Estados Unidos, que además alberga Nueva York, la sede de este organismo multilateral. Un bloque internacional que además es el más grande que existe en la actualidad. Inicialmente se creaba con 51 países miembros. En la actualidad está integrada por 193 estados que están representados al interior de lo que ven allí, la Asamblea General. Su estructura se compone de 6 órganos graficados en colores. Ustedes pueden apreciar ahí la Asamblea General, Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de Naciones Unidas, y el Consejo de Administración Fiduciaria. Hay que destacar también dentro de estos datos que todos se establecieron en virtud de la Carta de Naciones Unidas cuando se fundó el año 1945. Tras el fracaso de la Sociedad de Naciones, precursora además de la ONU, ya para el año 1946, es decir, un año después, se habían registrado más de 100 guerras y más de 13 millones de muertos, por lo cual desde hace años se cuestiona la operatividad de la ONU para mantener la paz, que es uno justamente de sus principios. Pero, ¿qué implica todo esto? Revisamos más datos. Los países que vamos a identificar en nuestro mapa los tienen allí identificados. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Italia, Canadá, España y Brasil son los mayores financistas de Naciones Unidas. La cantidad que se paga se basa en una fórmula que incluye el tamaño de la economía de cada país, además de otros elementos como la deuda externa nacional, el Producto Interno Bruto per cápita y el nivel de desarrollo. Las cantidades oscilan entre el 22% del presupuesto de cada estado, pagado por Estados Unidos, y el 0,001% pagado por los países menos desarrollados. Estados Unidos es el que más aporta, ojo con ese dato, seguido por China, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. Ya en diciembre del año pasado, los Estados miembros en la Asamblea Nacional aprobaron un presupuesto de 3.590 millones de dólares. Ese presupuesto se divide entre sus distintas agencias. Vemos en ese gráfico, por ejemplo, en el mapa, principales destinos de ese dinero. El Departamento de Operaciones que mantiene la paz, Cascos Azules, se lleva ese 18.2%. Ocupa el destino principal. La ONU en sí, 11.72%. El Programa de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 11.3%. El Programa Mundial de Alimentos, justamente con ese 10.98%. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 9.53%. La ACNUR, 7.89%. Organización Mundial para la Salud, 5.07%. La Organización Internacional para los Migrantes, 3.29%. La Organización para la Alimentación y Agricultura, la FAO, 2.46%. Educación, Ciencia y Cultura de la UNESCO, 1.36%. Y la Organización Mundial del Comercio, tan solo ese 0.51%. Para poder entender cómo funciona y cómo se maneja Naciones Unidas. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña vía telefónica desde Chile, Francisco Coloane, experto, por supuesto, en temas internacionales. Ha sido exfuncionario de Naciones Unidas por más de 25 años. Qué gusto recibirlo en el mapa. Bienvenido a Telesur. Bueno, muchas gracias y discúlpenme porque tuve un tema con Skype y no pude tener la posibilidad de estar en Skype, pero muchas gracias por contactarme por teléfono. No se preocupe. Queremos conocer su impresión después de haber revisado nuestro mapa con datos que hablan de los financistas, dónde se encuentra la sede, además que reflejan también, entre otros hechos, la labor que debiese de cumplir este organismo multilateral.
La pregunta es, ¿a quién responde Naciones Unidas y qué pasa con su carta fundacional? Bueno, esa carta fundacional es un producto de la Segunda Guerra, de los resultados de esa Segunda Guerra Mundial, y que de alguna manera, bueno, determinó claramente un poderío nuevo, muy importante, en Estados Unidos, y también la consolidación de la Unión Soviética. Esos son los dos elementos fundamentales del resultado, más allá de la derrota del fascismo, la derrota del imperialismo japonés y la derrota del nazismo alemán. Desde ese punto de vista político, ideológico, esa es la situación concreta. Dos poderes y una bipolaridad, un orden bipolar bien determinado. El orden capitalista dirigido por Estados Unidos y sus aliados europeos, y el orden socialista, como aspiración, comandado por la Unión Soviética. La Carta refleja esa nueva ordenación. Sin embargo, Naciones Unidas, propiamente tal, es un órgano que está, de alguna forma, orientado a que sea dirigido por las potencias transatlánticas o las potencias occidentales, fundamentalmente Estados Unidos y el Reino Unido. Eso quedó muy claro cuando se forma la Carta. El hecho que esté en Nueva York, el hecho que la reunión principal haya sido en San Francisco, ya había una inclinación en lo subjetivo y en lo práctico de que el organismo iba a ser determinado en sus políticas por las políticas de la Alianza Occidental. El miedo al comunismo ya estaba instalado. Estaba instalado el miedo al comunismo soviético como una determinante cultural, que le llamo yo. Es un concepto que mucha gente no lo acepta, el de determinante cultural, pero el de determinante cultural es un hecho, es un hecho. La determinante cultural consiste en el conocimiento, la información de las personas, arrastrado por años, por generaciones, digamos, el conocimiento y las actitudes y las prácticas. Serían esos tres componentes de lo que forma una determinante cultural. Y se conforma una determinante cultural, y lo estamos viendo en Chile con una claridad pero espeluznante, el anticomunismo. El anticomunismo es una determinante cultural que está intrínsecamente alojada, esa determinante cultural, en la Carta de Naciones Unidas. Y le digo más aún, colega. La primera acción real de Naciones Unidas con la nueva Carta es invadir Corea del Norte, el año 1950. Pero no solamente el año 1950, que es el año oficial del comienzo de la guerra, sino que ya había una infiltración en el gobierno de Kim Il-sung, el gobierno de Corea del Norte, que era un gobierno comunista, ya comienza en 1949. Incluso yo he tenido disputas con estudiantes cuando he hecho clases, me dicen la guerra de Corea empezó en el 50. No, empezó en 1949 con la infiltración para desestabilizar el gobierno de Kim Il-sung. Y eso lo apoyó, esas eran operaciones de la CIA apoyadas por Naciones Unidas, en oposición, ¿no es cierto?, con China, y ya estaba creada China en el 49, y obviamente la Unión Soviética se opuso a eso. Entonces, ese principio del derecho del bien común que debería proteger la Carta de Naciones Unidas podría transcribirse quizás o corregirse para proteger el derecho tan solo de una potencia, en este caso como Estados Unidos, si reflejamos también lo que sucede en Haití. ¿Qué decir sobre esto? Por supuesto. Sí, no se olvide de que en 1945, cuando se funda esta nueva Carta, la Sociedad de Naciones y se forma en Naciones Unidas, ¿no es cierto?, el mundo se concentraba en las potencias coloniales y las colonias. La mayor parte de las naciones no eran las 193 naciones que tenemos hoy día, que forman parte del conglomerado de la comunidad, de la llamada comunidad internacional. Es decir, en 1945, la mayor parte de las naciones eran colonias en África, en Asia y en algunas partes de América Latina. Por lo tanto, el conglomerado de naciones que formaba la comunidad internacional, propiamente tal, que firma esa carta, eran menos de 50. Digamos, esa es la verdad de las cosas. Y eso va cambiando con el tiempo, se libera
India de la liberación de India del poder británico, de la colonia británica, del imperio británico, y probablemente ya el año 50, la década del 50 es una década preparatoria para, ¿no es cierto?, la descolonización, que estaba también dentro de la Carta. Es decir, la Carta influye y hay que reconocer que la Carta de Naciones Unidas habla de la reducción digamos, de la protección de la soberanía y la reducción del colonialismo. El colonialismo ya empieza a desandarse realmente en la década del 60. Por lo tanto, el carácter práctico de esa carta es una carta que todavía adolece del defecto de ser una carta que nace cuando todavía existían poderes coloniales y poderes imperiales como el Reino Unido, como Bélgica, como Holanda, la propia España con colonias en África, Portugal con colonias en África y Gran Bretaña con la mayor parte de la colonización tanto en Asia y África, y Francia, no olvidemos de Francia. Entonces, el sustrato de esa carta es los resultados de la Segunda Guerra, derrota del fascismo, derrota del nazismo, consolidación de la Unión Soviética, creación y consolidación de una nueva potencia global que es Estados Unidos. Pero el segundo ángulo era que el clima era todavía de colonización. O sea, había un espíritu dentro de la Carta de empezar a descolonizar, de acabar con las colonias imperiales. Sin embargo, el ámbito real, el ámbito concreto del mundo, era un mundo colonial. Entonces, Naciones Unidas tiene una carta que está de alguna manera imbricada en sus intersticios, diría yo, ideológicos, de que todavía existen poderes coloniales y poderes superiores. Lo estamos viendo hoy día. Lo estamos viendo de la postura que tiene la Alianza Transatlántica respecto a Rusia. Digamos, Rusia es tratada como una cultura inferior, Rusia es tratada como un país inferior. Así no se hablaba cuando existía la Unión Soviética. Y por eso también nace con una carta quizás prácticamente distorsionada, y eso responde a la aplicación de las mal llamadas sanciones unilaterales bajo la vista de todos estos países que tienen prácticamente las manos amarradas y en muchos casos sin derecho a voz dentro de este organismo multilateral. Profesor Coloane, le propongo seguir con el análisis al regreso de la pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web Contrarréplica, que está titulando lo siguiente: el presidente de México, Manuel López Obrador, está criticando a Naciones Unidas por pedirle que garantice seguridad en los comicios. El cuerpo de la noticia justamente habla acerca de la postura del presidente mexicano, que critica al alto comisionado de Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, a quien ha considerado muy tendencioso, así lo calificaba, por pedir que se garantice la seguridad del periodo electoral en México de la violencia. López Obrador mencionaba que considera al alto comisionado como alguien en contra de su gobierno y que se une a aquellos que intentan mostrar a México como un país violento, e hizo referencia a las organizaciones que son financiadas por gobiernos extranjeros. Volker Turk pedía a México el lunes proteger de la violencia a los comicios y a Estados Unidos que no haya discriminación para poder participar en las elecciones. Un hecho similar también se registraba en la intromisión que mantienen justamente algunos funcionarios de Naciones Unidas en otros países latinoamericanos. Pero en geopolítica no hay casualidades. Ya volvemos. A propósito del tema de hoy, les compartimos esta imagen que demuestra lo que sucede en Gaza. Y es que Estados Unidos ha venido vetando de manera deliberada, entiéndase bien, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para intentar frenar el genocidio. También que emprende el régimen de Tel Aviv contra el pueblo palestino. La parte palestina ante el organismo instado una y otra vez a la comunidad internacional a poner fin a esta agresión.
La ausencia de una condena unificada contra Hamas es uno de los pedidos de Israel durante todas las sesiones que emprende el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La que ven en sus pantallas levantando la mano una y otra vez, en realidad son 38 veces que de manera deliberada Estados Unidos ha ido vetando la posibilidad de un cese al fuego en Gaza. Es la ministra, la embajadora, digo con precisión, de Estados Unidos, representante permanente ante Naciones Unidas. Mientras esto sucede, mientras Estados Unidos veta estas resoluciones, se acrecienta la cifra de masacrados por el régimen de Tel Aviv, que ya superan los 30.000, más de 8.000 son niños. Hay un llamado desde los líderes del sur para una refundación, una reestructuración de Naciones Unidas. La ONU, que no está respondiendo pese a la cuantiosa cantidad de financiamiento que recibe para la operatividad de sus diferentes mecanismos. Esto es lo que decía, por ejemplo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo recibimos a través de nuestra leyenda. A propósito de lo que sucede con el diferéndum entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, el mandatario reseñaba lo siguiente y decía: a Venezuela no la gobierna desde ningún organismo, no la gobierna nadie. Venezuela no reconoce un juicio en la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia en el territorio, dice, y sobre el Esequibo. Así lo mencionaba y lo destacaba durante su intervención el mandatario venezolano. Una reingeniería urgente para Naciones Unidas ante el incumplimiento y la falta de resoluciones en conflictos que aquejan al planeta y que golpean sobre todo el destino de los pueblos, entre emisiones de sanciones unilaterales que vulneran los derechos humanos y el acceso básico a alimentos y salud, así también como resoluciones que no frenan el asedio permanente, por ejemplo, el que registra Israel en la región de Oriente Medio contra el pueblo palestino y que ha generado una oleada también de cuestionamientos por parte de la comunidad internacional, mano de estos líderes que mantienen el veto dentro de este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que han garantizado, pese a la no autorización, invasiones y el saqueo de recursos estratégicos. Momento de revisar nuestra coordenada. Pero hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Pablo Jofré, desde Chile, nos va a comentar sobre las elecciones legislativas que se han celebrado en Irán. ¿Cuál es la importancia de esos comicios? ¿Qué modifica dentro de su mapa geopolítico? En las elecciones del 1 de marzo pasado en la República Islámica de Irán tienen la importancia fundamental de poder consolidar un proceso revolucionario que ya se extiende por 45 años y al mismo tiempo dar fortaleza a ciertos conceptos que se manejan con relación a la revolución islámica: soberanía, dignidad, resistencia. ¿Y por qué resistencia? Porque es importante en el plano de 45 años de desestabilización, de ataques, de sanciones, de bloqueos que se han impuesto sobre la República Islámica de Irán, el que se realicen estos procesos electorales. Uno, la elección legislativa para el Majlis, es decir, el Parlamento iraní, y por otra parte, lo que es la elección de la Asamblea de Expertos, que es el grupo encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica de Irán. Por tanto, todos estos conceptos de soberanía, de dignidad y resistencia se expresan en estas elecciones del pasado 1 de marzo y al mismo tiempo fortalecen todo el proyecto de desarrollo en múltiples áreas que tiene Irán, en lo industrial, en lo político, en lo defensivo, en sus relaciones en Asia Occidental, en su apoyo al eje de la resistencia y otros aspectos.
Por tanto, hay que destacar que se realice, destacar que sea masivo, destacar al mismo tiempo que se represente como un elemento referencial al resto del mundo. Destacable, absolutamente necesario de dar a conocer y sobre todo fortalece a un país que acude en apoyo no solo de sociedades como la de Palestina, el Líbano, Irak, Yemen, sino también en América Latina. Recordemos todo el apoyo dado a Venezuela en el plano de el transporte y la entrega, no solo de suministros de hidrocarburos, sino también para poder fortalecer la industria petrolífera. Así que destacable absolutamente. Agradecemos a Pablo Jofré por haber participado en nuestra coordenada que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo, que también tienen impacto y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa, les compartimos nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. 1. Carta vulnerada. La Carta de Naciones Unidas debiera recoger los principios de relaciones internacionales, desde la igualdad, la soberanía de los estados, hasta esa prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero esto no sucede. Hay una violación flagrante de la Carta Fundacional al permitir la aplicación de sanciones unilaterales, generando impacto en los derechos de los pueblos, a su autodeterminación y soberanía. Prácticamente una carta blanca para oprimir a los pueblos del mundo. 2. Fracaso. Si bien hasta ahora no ha estallado la Tercera Guerra Mundial, la ONU no ha sido muy eficaz para prevenir una gran cantidad de sangrientos conflictos, ya sea entre países o entre grupos dentro de un mismo país. Ha participado incluso activamente en varias de ellas, bajo el pretexto de buscar el interés común y hasta el derecho de la autodefensa, aceptando el veto deliberado de Estados Unidos a más de 38 resoluciones para intentar detener el genocidio en Gaza. 3. Refundación. Sostener Naciones Unidas le cuesta millones a los países miembros, pero no ha sido capaz de dar soluciones ni de salvar vidas. Por eso el llamado de líderes del sur global para su refundación y de todos los mecanismos, que allí incluye, por supuesto, la Corte Internacional de Justicia, que sigue respondiendo a intereses de transnacionales. Basta con revisar los últimos fallos emitidos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.